entiendo que de repente por el tema de ancho de banda es, mutean el video o el audio, que es lo mejor para que no se caiga esto. Y nada, listo. Así es que, bueno, empezamos. Design Thinking. Mi nombre es Ángel Pérez. Eh, Llevo más de 20 años viendo todo lo que es proyectos digitales y offline, tanto para empresas, empecé tanto en agencias digitales, empresas de tecnología, de desarrollo, he estado viendo portales, apps, sistemas, subsistemas, landings, ¿qué más? He trabajado tanto para telecomunicaciones, para banca, seguros, eh, ¿qué más? Eso. Soy el fundador de una consultora de diseño estratégico centrado en el usuario que se llama Kinetic Front. Y nada, después de 45 años, las cosas han cambiado un montón, ¿sí? Y hasta el día de hoy seguirán cambiando. Eh, Hay que entender que ya la gente, hoy ya no se inventa una Coca-Cola, hoy los servicios van hacia ti, hoy las empresas tratan de co-crear conjuntamente contigo. Hay que diferenciar mucho lo que es el arte y lo que es el diseño, ¿no? Y mientras el arte te plantea o te cuestiona cosas en la vida, el diseño, bien lo dijo Steve Jobs, el diseño es cómo funciona. El diseño es la solución. Es como cuando estás diseñando una nueva interfase o un nuevo prototipo, estás inventando el futuro, estás inventando conocimiento. Eso es diseñar la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, nada, hasta el día de hoy tenemos cosas como la pandemia que está pasando y que ha agarrado a todo el mundo desprevenido, salvo algunos que están por ahí detrás, que estaban invirtiendo en algunas cosas antes y haciendo negocios. Pero esto, para bueno que mal, ha acelerado la transformación digital tanto en nuestro país, así como en muchas partes de Latinoamérica, para bien, eh, cosas como, o empresas como Mercado Libre y otras han triplicado su costo. Y el tema acá es que la gente habla sobre transformación digital y yo creo que está mal. En sí, transformación en sí es un cambio. Puede ser digital como no puede ser digital, no necesariamente tiene que ser digital. Que la innovación o el proyecto o la mejora continua disruptiva suceda en una interfase digital no quiere decir que todo sea digital, porque entiéndase que la tecnología no solamente es digital, tecnología es también el abecedario, el idioma, el lenguaje, la palanca, eso también es tecnología, ¿ok? Eh, Porque entra un actor muy famoso o entendido en este proceso que somos nosotros, que somos los seres humanos. Entonces, somos el foco principal dentro de la cadena de entrega de valor para una innovación. Acá les voy a mostrar unos cuantos proyectos que he desarrollado desde el 2002. Y nada, este es un proyecto para un site para Italia. He estado trabajando entre agencias de una italiana, noruega, americanas, varias. Y ahora estoy como consultor acá en Perú. Eh, Así es que, nada, un sitio para Coca-Cola, una entrada para un sistema, en la época de Facebook, las aplicaciones, también Wilkinson, que es como Gillette, presentaciones para Verizon, que es una de las empresas donde he estado más tiempo, que es una empresa de telecomunicaciones americana, dashboards, consolas web, consolas, todo lo que es sistemas para ingenieros de
de seguridad, todo lo que son un tipo híbrido de wireframes. Y, por ejemplo, en este proyecto que vi para la intranet de Sura, del grupo corporativo Sura, había que entender mucho lo que son las gerencias, ¿no? Cuando hay una toma de decisión conjunta, mapear la parte de los procesos, ¿no? Y tratar de optimizarlos. Para la UPC. Bueno, dicho esto, estamos acá porque queremos aprender Design Thinking, que es básicamente una metodología centrada en el usuario, ¿no? Y todo el mundo habla sobre Design Thinking, Design Sprint, y eso, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Digamos, ninguna. Las dos, depende. ¿Qué es mejor? Diseñar con Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Sketch, Adobe XD. Nada. Eh, eh, el que hace la mejora o la innovación es uno, no la máquina todavía, ¿no? Entonces, tenemos que primero entender de qué vamos a hablar hoy. Básicamente es innovación, design thinking, y voy a mostrar un par de proyectos, ¿sí? Eh, lo que trato siempre de entender es qué entiende la gente sobre innovación. Yo quiero innovar. ¿Por qué quieres innovar? Porque quieres estar en la ola. Nada, el mundo innova, sobre todo más en las guerras, desgraciadamente, tecnológicamente, pero el mundo innova y cambia constantemente. ¿Por qué es que uno quiere innovar? Porque quieres cambiar el mundo, no lo vas a cambiar. Porque quieres solucionar un problema, eso es más factible. ¿Sí? Es enfocarte en el problema. Es enamorarte del problema, ¿no? Porque mucha gente, y me consta en empresas de TI y agencias digitales que he estado estos casi 20 años, es que lo primero que hacen es, eh, les dices un par de cosas y ya tienen la solución. Y de eso no se trata. Hay gente que empieza a codificar de frente. Y le dices, pero ¿y qué estás resolviendo? Nada, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos cómo lo vendemos. Y yo creo que eso es pensar muy antiguamente, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que se tiene que entender? Lo que es innovación. Innovación básicamente es la introducción de un producto nuevo al mercado. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque si es la introducción de un producto nuevo al mercado, la última palabra es clave. Porque tú puedes innovar a nivel de música, a nivel de retail, a nivel de productos, servicios, modelos, de procesos, pero si nadie lo compra, será una innovación. De repente te adelantaste el tiempo, de repente, sí, no es tu tiempo, de repente nadie te entiende, pero una innovación que no se pueda vender, que no sea sostenible o rentable en el tiempo, no es una innovación. Entonces, ¿qué más? Tiene que crear valor, entregar valor al usuario, al cliente, a las personas. Entonces, para resumir, una innovación es la introducción de un producto nuevo al mercado. Innovación puede ser disruptiva, que es un salto en el tiempo, en tecnología, o puede ser una mejora continua, ¿no? Por ejemplo, ejemplos clásicos de innovación disruptiva es saltar, en mi caso, del vinilo al cassette, del cassette al CD, del CD a la nube, Blu-ray, nube, después ¿qué vendrá? El cielo. Y una mejora continua viene a ser de repente, no sé, de un triciclo a una bicicleta, y de una bicicleta a una moto, ¿no? Entonces, no hay un salto, no hay un quiebre, no hay un divorcio digamos que en tecnología. Entonces, Design Thinking trata básicamente de aprender haciendo, learning by doing, ¿no? Y mucha gente te dice,
que hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Y yo creo que no es tanto eso, ¿no? Yo personalmente creo que es, piensa que no hay caja, nada más, como, ¿no? Entonces, nada, creatividad es pensar en ideas nuevas o en nuevas ideas. Innovar es hacer cosas nuevas, sí, es hacer realmente. Cuando estás viendo proyectos, yo siempre, por ejemplo, cuando enseño o estoy viendo o estoy metido en proyectos, siempre digo que todo empieza por poner un punto, aunque sea en la pared o aunque sea en una PPT. Ahí empieza todo, ¿no? Digamos que cuando uno quiere innovar, existe este círculo que tiene que ver, como lo dijimos, básicamente tres actores, personas, tecnología, el negocio, ¿no? Y uno tiene que ver con la necesidad de las personas, la viabilidad, lo que es el negocio, y la factibilidad, ¿no? ¿Qué tan factible es poder crear esto? ¿Y les suena esto? Espero que sí. Personas, necesidad, design thinking. Tecnología, factibilidad, agile, Scrum. Digamos que acá Scrum, Scrum básicamente, que es un framework, no es una mentalidad como agile. Scrum es un marco de trabajo, como bien te dice, un framework, ¿no? Que te dice cómo trabajar. Pero quien te dice por qué es design thinking. Que ninguno es más importante, pero el que te resuelve el problema, el que trata de encontrar el problema, el por qué es design thinking. Por eso es que es tan famoso, ¿no? Desde el 2008, desde ese artículo del profesor Tim Brown, que era profesor de Stanford, ¿no? Y hoy creador hace años de IDEO o IDEO. Y por la otra parte tenemos Lean Startup, todo lo que es el negocio, ¿no? Entonces, siempre debemos tener siempre una estrategia, ¿no? Para abordar cualquier tipo de proyecto. Vamos a ver diferentes tipos de innovación. Innovación a través de servicios. Por ejemplo, súper conocidos. Eh, Hace 5 años llevé un programa de innovación estratégica por 6 meses y empezamos a abordar bastante casos como el de Amazon, Netflix, eh, X. Y sí, nada, les recomiendo que investiguen, que lean, siempre hay cosas detrás, ¿no? Entonces, innovación en servicios. Por ejemplo, este fue un proyecto hace años en McDonald's. Por ejemplo, volvemos un poquito. Netflix. Estamos bien con el tiempo, sí. Por ejemplo, ¿qué pasó con Netflix? Netflix, hay un, digamos como que no es un algoritmo, pero es una tendencia que te dice que cada 3 años o 5 años la tecnología se deprecia 10 veces. Cuando empezó, por ejemplo, Netflix, el creador eh, repartía películas mmm, por la casilla postal, ¿no? Y él había mapeado de que uno de cada 100 hogares en Estados Unidos en esa época, a finales de los 90, tenía un reproductor de DVD. Pero él sabía que iba a cambiar eso, que era un tema de tiempos. Entonces, sí, después salió con más fuerza Internet, hubo la parte de lo que es el streaming, después, bueno, ahora la nube, ¿no? Y hoy por hoy es quien es Netflix, ¿no? Últimos beneficiados con ese tema también de la pandemia. Este caso fue de Redbox, que por ejemplo, si vieron la película The Founder, o el fundador de McDonald's, esta película no, perdón, este proyecto resuelve qué cosa? Resuelve el optimizar la rentabilidad de un espacio que lo tienes 24 horas, pero por el cual la gente va a comprar las 8 o 12 horas
que funciona esta cadena, pero, y después de las 12 horas, o 14 o 16 horas, no sé hasta qué hora trabajan los chicos, eso, pero digamos que es un espacio rentabilizado o rentable las 24 horas, ¿no? La gente va y compra o alquila los DVDs. Innovación en productos, nada, la mitad son de Apple, por lo menos. Entonces tienes el iPad, el iPhone, ¿no? Tesla, por ejemplo, ¿no? Esto ya vino acá, a Perú. ¿Cómo podemos cambiar en las pizzas? ¿O cómo podemos innovar? Un gran problema de las pizzas es que te las tienes que, es algo que te quieres ensuciar, te las tienes que comer, digamos que ordenadamente, es algo que tengas unas manos planas como mesa y tengas por ahí una servilletita. Y entonces llegó el cono pizza, ¿no? Los que tengan más de 35 o 40 como yo y se hayan enfrentado con estas botellitas de Heinz que tenían 1 centímetro de grosor de vidrio, siempre se quedaba el 20 o el 25%, el 20% por lo menos, ahí solidificado y cambiando de color. Y nada, al final es una vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, hemos visto innovación de servicios, de productos. Ahora, innovación en procesos. Dentro de una innovación, sí, pues, que puede ser un producto o un servicio. Hoy básicamente cuando uno empieza un producto o un proyecto, la gente te dice, ya no le llames proyecto, dile producto. Piensen siempre en un producto. Y es lo que vamos a hacer en estas clases, en estas 16 horas, es que cada persona y cada alumno pueda proponer el proyecto que quiera. Y yo los voy a acompañar y los voy a asesorar durante 16 horas o las que sea. No hay problema. Si es que aprovechen, creen su startup, vuelanse millonarios, me avisan. Así es que, y dentro de una empresa de alta volabilidad y crecimiento y escalable, tipo una startup, puedes innovar tanto en procesos, a través de productos, servicios, y en procesos, por ejemplo, uh, tenemos el caso de FedEx, y no es porque el logo haya costado 5 millones de dólares y sea el logo más caro del mundo, siendo tipográfico. Zara, ¿no? Por ejemplo, el caso de FedEx, al igual que DHL, ellos mapearon que una estrategia de infraestructura era construir, uno se vuelve más fuerte del centro hacia afuera que de afuera hacia el centro. Entonces, en Estados Unidos, al medio, casi exacto, estos dos competidores tienen tienen aeropuertos y tienen una especie de pequeña ciudad donde converge todo, ¿no? Donde se hace la magia, donde salen los vuelos tanto para fuera del continente como para dentro del país, y a nivel de un radio ellos van entregando los productos, ¿sí? Y van cubriendo las ciudades más importantes con aeropuertos y de ahí lo que no es va a través de una van, va a través de un dron o de una bicicleta o una moto. El último tipo de innovación en modelos es el modelo de negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Airbnb, es conocida esta historia, 3 ingenieros de Stanford quebraron 3 o 4 veces tarjetas de crédito, varias, tratando de entender, tratando de proponer, tratando de innovar, tratando de generar valor para el usuario. Y entre uno de esos puntos de quiebre, dentro de este valle de la muerte, que es crear una empresa, digamos que se dieron cuenta que utilizando Design Thinking, ¿cuál era el principal problema? Era que era libre la toma de fotografías. Entonces empezaron a ver
contrataron a un fotógrafo, volaron con él, fueron a las principales casas, les hicieron las mejores fotos y por arte de magia, no por arte de magia, sino por un proceso como design thinking, empezó esto a despegar y hoy lo que empezó como un modelo inspirado en lo que es el alquiler o la renta de un sofá, hoy en día ya no están limitados a alquilar casas en los árboles, castillos en Europa, sino que ellos hace un año y medio aproximadamente se dieron cuenta toda la información y toda la data que están manejando y ellos están construyendo ya hoteles porque tienen toda esa información. Ya desde el 2010 ellos tenían más del 60% del mercado en el Mundial de Brasil, arrebatándoselo a los hoteles. Entonces, Airbnb, último ejemplo de procesos, modelo de negocios. Uber, sé que nadie, esta es la primera página de Uber, UberCap antes se llamó, ¿sí? Otro ejemplo de startup, y yo no lo llamaría empresa, sino que sigue siendo en estado beta, tratando de validar la factibilidad con la tecnología, con las necesidades. Otra startup que es una de las más grandes a nivel mundial, lo que es transporte, pero que no es dueño de ningún auto, en este caso. No es como Airbnb que sí están construyendo. Les regalo esta frase y nada, que los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y cuando nos comprometemos se vuelven inevitables. Y es el punto de lo que es innovación a través de metodologías centradas en el usuario, como design thinking, que es cuando las personas se enamoran de la solución, te va a llevar a un problema. Pero cuando te enamoras del problema, te va a llevar a la solución. Tarde que temprano es aprender haciendo, es eh, pensar que no hay caja, es ponerte no en los zapatos de otra persona, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando te dicen design thinking, este es el tipo de pensamiento de lo que es pensamiento de diseño, ¿no? Te dicen, tienes que ponerte en los zapatos del usuario. Y otra vez yo digo, eso no es tan cierto. Eh, lo que uno tiene que hacer realmente es ser ese usuario, no es tratar de jugar a ser ese usuario, a tratar que pensar que hoy, eh, por ejemplo, eres un taxista, ¿no? Y yo recuerdo hace un par de años me reuní con una amiga y era la gerenta de Bit, pero en esa época era Taxi Bit. Y recuerdo que yo en una conversación por Surco le dije, ¿qué tan mantenible o qué tan sostenible es el nombre de tu empresa como Taxi Bit, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no le llamas Bit? Y en este caso yo me acuerdo que le expliqué o le sugerí de que ella podría ser la nueva CEO que va atrás de un taxi las 24 horas, entendiendo a cada taxista que de vez en cuando hacen sus grupos por WhatsApp y tratan de moverse a la nueva empresa que viene, ¿no? Entonces, en este caso, el pensamiento de diseño es ponerte al medio, es no estar, es este pensamiento que es el analítico, ¿no? De este hemisferio, y el otro pensamiento intuitivo, que es más creativo, que es más del arte. Entonces, uno debería estar al medio, uno debería estar, enfocarse en el usuario, en las personas, en los clientes. Y por ejemplo, acá les regalo un poco este gráfico, este diagrama de innovación, que es el doble rombo,
de innovación, o el doble diamante de innovación, que es, por ejemplo, para las personas que han usado metodologías ágiles como Scrum, y digamos que un sprint dura 2 semanas, y por ejemplo, empiezas en el problema. Primero hay que encontrar el problema, ¿no? Y para encontrar el problema, aparte de usar diferentes tipos de herramientas, tenemos que ponernos a pensar que es como, por ejemplo, cuando tú encuentras petróleo. Cuando uno encuentra petróleo, eh, digamos que no lo encuentras a la primera, salvo que haya un detector, sino que uno va primero, la diferencia entre explorar y la diferencia de lo que es explotar, ¿no? O consumir, o servirte de ahí. Entonces, la parte de la exploración es primero, ¿no? Para poder encontrar el problema, ¿no? Empiezas a explorar y después, una vez que encuentras el petróleo, recién ahí, ¿no? Ese sería uno de los primeros problemas. Entonces, cuando uno tiene un problema, un challenge, un reto, un proyecto, un producto, lo que tú quieras, o una startup, entonces, no importa si son 2 semanas, 2, 3 días más adelante, vamos a ver algunos retos, algunos challenges que hubieron. Entonces, por ejemplo, primero uno tiene que ser divergente, ¿no? En este punto, ¿no? Tienes que abrirte a todo tipo de exploración y entendimiento, ¿no? Entonces, uno empieza a investigar y llega a un punto en el cual tienes que volverte convergente, ¿no? En la mitad, entre los dos, te quedas con 3 ideas. De esas 3 ideas, sacas lo mejor de cada una y llegas con la primera solución. Y de esa solución, otra vez vuelves a abrir el espectro, te vuelves divergente, y otra vez de esas te quedas con 3 ideas, o las 3 funcionalidades, o las 3 mejoras que tú quieras, pero obviamente todo esto es validado con el usuario. Y al final esto te va a llevar a poder plantear la primera propuesta de valor o la primera solución para el usuario. Y esto es tal cual lo que hace Design Thinking, ¿no? Eh, Puede tener 4 etapas, 5 etapas, 6 etapas. Solo sé que se tiene que enfocar en, primero, encontrar el problema, encontrar cuál es la necesidad, cuál es la oportunidad, cuál es la frustración de los usuarios, ¿no? Y eso es una buena forma de pensar, como por ejemplo cuando la gente tomaba eh, sistemas de transporte acá en Lima y tenías que hacer toda una cola antes de la pandemia y se iba llenando de bus en bus, ¿no? Entonces yo no entendía por qué no había un proceso en lote, haciendo en batch, y que por ejemplo iban ordenando que se llenaban 3 o 4 buses en el mismo momento, ¿no? Entonces, el primer punto, descubres, defines, desarrollas y entregas, ¿no? Entonces, bien he sabido las fases de Design Thinking y supongo que muchos han leído y se tiene muy claro, pero eh, agrega mucho más valor si es que tienes a alguien, eh, a un facilitador como yo, que te puede eh, compartir muchos proyectos, mucha experiencia y enfocarme en lo que tú quieras resolver, ¿no? Entonces, en este punto, el Design Thinking de Stanford son 5 fases o procesos que los vamos a ver en este momento para poder mostrar los proyectos. A ver, hasta este punto, no sé si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Eh, o se las hacen llegar a Alessandro, por favor. Empatía, definir, empatizar, definir, idear, prototipar, testear. Yo he puesto este gráfico como no es el 8,
es el infinito, ¿no? Es un loop, ¿no? En cualquier punto, en cualquier momento de cada fase o proceso, uno debe volver, si es necesario, volver a medir y volver a ajustar, ¿no? Entonces, he estado en diferentes tipos de proyectos para diferentes compañías y la gente lo entiende como un proceso lineal. No, y esto tiene que ver como la creatividad, forma de pensar totalmente libre, ¿no? Y puedes volver a iterar tanto con la información que sacaste, con los insights, con el feedback, con los usuarios, con las entrevistas, con el Customer Journey Map, con lo que desees, ¿no? Entonces, el primer punto, empatía. ¿Qué es empatía? ¿Qué es volverte empático? Como les estaba contando, no es ponerte en los pies o en los zapatos del usuario, es primero, antes que nada, yo recomiendo siempre primero quítate tus zapatos. Quítate los zapatos, debemos quitarnos nuestras trabas mentales, nuestras formas de pensar, que tiene que ver mucho con la educación y la cultura, ¿no? Que ese es otro punto aparte, ¿no? Y también que influye en lo que es transformación digital. Entonces nosotros tenemos que empezar por no asumir nada, debemos empezar por enfocarnos en el problema. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado en una agencia mexicana donde, y esto tiene que ver con innovación, eh, durante 3 días el CEO de esta agencia mexicana hizo que el equipo que estaba trabajando en toallas higiénicas, que los hombres se pongan toallas higiénicas. Y es un cambio de paradigma, es un cambio, no es pensar cómo se siente una toalla higiénica, ¿no? Sino es ponértela, usarla, estar ahí, ¿no? Por ejemplo, un caso medio similar era, por ejemplo, Steve Jobs, que cuando estaba creando el primer iPhone, decían que se paseaba siempre con una tabletita de cartón. No tenía absolutamente nada y simplemente se la ponía en todos lados a donde iba y hacía como que anotaba o que usaba los dedos. Entonces, hay formas muy fáciles, económicas, de poder validar nuestra propuesta o nuestro producto, ¿no? Entonces, eh, recapitulando, primero, eh, quitémonos nuestros zapatos, dejemos de pensar, dejemos de juzgar, ¿no? Y en este caso, digamos que es la sensación de que entiendes y compartes las experiencias de otras personas y sus emociones, ¿no? Parte de la innovación es, y por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si nos hubiese tocado un proyecto donde el producto no nos gusta, ¿no? Y lo que es innovación te dice que es el camino donde uno deja de sentirse ignorante en el proceso. Es volverte experto en el proceso del proyecto o del producto, del proyecto. Y es eso, es un cambio de mentalidad. La parte de definición, en estos dos puntos, el de empatizar y el de definir, de los 5, estos dos primeros tienen que ver con encontrar el problema, ¿no? ¿Y qué es lo más importante? Puedes encontrar no siempre el principal problema, pero sí uno, digamos que no el más importante, pero sí uno de los más principales, ¿no? Y es un proceso de iterar, es un proceso de cambiar de mentalidad, de que uno piensa que fallar es malo. No, acá no estamos en el colegio, felizmente, esas cosas no. Es, es explorar todos los tipos de ideas, propuestas. Por ejemplo, en la parte esta de empatía, tenemos herramientas tipo de observación, entrevistas uno a uno, los Customer Journey Maps. En la parte de definición tenemos los POV o los puntos de vista, ¿no? En el tercer punto, una vez que ya encontramos el problema e iniciamos ya la segunda fase,
es la parte de la ideación, ¿no? Es la parte de poder representar visualmente, ¿no? Una propuesta de diseño, ¿no? Teniendo en cuenta el feedback o los insights que tengamos. Porque también una parte de este proceso de innovación, hay dos actores básicamente. Son los usuarios y las marcas. Las marcas, entiéndanse, empresas, startups, lo que deseen. Entonces, en este caso, el tema de ideación, tenemos, por ejemplo, vamos a ver como casi unas 30 herramientas en este curso, y hay más. eh, y este curso va a ser una actualización debido a que algunos países como Perú estamos volviendo un poquito al estado de cuarentena ahora los domingos. Este, las pruebas de usuario son cosas que no van a suceder en un laboratorio ni en un Starbucks de acá un tiempo. Entonces, hay herramientas, vamos a usar una muy buena, dentro de todas, vamos a conocer todas eh, y poder explorar, ¿no? Fallar rápido y encontrar rápida la solución. El cuarto paso es el tema ya del prototipado, ¿no? Que es la representación física o visual, que pueden ser de dos cosas, ¿no? Pues, pueden ser de baja calidad o de alta calidad, ¿no? Un prototipo, por ejemplo, como el que les comenté de Steve Jobs, que es una tableta de cartón blanca, es un prototipo de baja fidelidad, ¿no? O low fidelity, ¿no? Y digamos que prototipos de alta fidelidad, ¿no? Son los que de repente no están por salir. También, bueno, hablando de Steve Jobs, también se sabe que él testeaba sus productos cuando recién salían con nosotros. O sea, y no sé si se dan cuenta, hace como 8 años o 6 años, 8 o unos 10 años, cada vez que salía el último iPhone, siempre a los 6 meses salía una nueva actualización. Y es más, ponían challenge o retos, a ver, para la parte de seguridad y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, no mucha gente se dio cuenta. Y después del prototipado, viene la parte del testeo, del testing, de la parte de la evaluación. En este caso, el tema de prototipar, tenemos la parte de sketching, que es todo lo que es cualquier tipo de representación en un papel, ¿no? La parte de wireframes, que es algo un poco más lineal, igual abstractamente, líneas, y después la parte de mockups, ¿no? Entonces, una vez que tienes ya una propuesta, y por ejemplo, cuando uno está en proyectos de innovación, si volvemos mentalmente a, por ejemplo, y vamos a volver por acá, cuando estamos en este punto, en el punto de descubrir y definir, por ejemplo, yo ya encontré el problema, empiezo a, por ejemplo, el punto número uno podría ser para validar la parte de wireframes o low fidelity, baja fidelidad. Y una vez que iteras, haces la primera iteración ya con tu solución o con tu propuesta, mejor dicho, después vuelves ya con los mockups. Y una vez que terminas de testear, vuelves otra vez a ajustar ciertos puntos, funcionalidades, ¿no? Entonces, digamos que esas son las 5 etapas. Vamos a mostrar rápidamente, nos queda poco tiempo, este, dos productos. Un producto fue cuando estuve en Verizon y voy a explicar qué pasa cuando no usas Design Thinking o metodologías centradas de innovación centradas en el usuario y cuando te enamoras eh, de la solución, ¿no? Y cuando dices, ya, esto y listo, vamos. No, eso no se hace realmente. Uh, ¿Cuál era el reto? Verizon es una empresa de telecomunicaciones americana y tiene portales, 3 o 4 portales importantes a nivel mundial. Y
dentro de, una vez viendo unas cosas me di cuenta de que tenía un botón de feedback, siempre a un lado de los costados. Entonces yo dije, ¿qué es lo que pasa con estos botones? ¿No? Entonces le daba clic y salía un formulario mal hecho, que no tenía mucho que ver con los portales. Entonces me di cuenta de que debajo del formulario decía el nombre de una empresa tercerizada. Entonces yo dije, ¿por qué tenemos que estarle pagando eh, plata a otra empresa si ni siquiera está resolviendo el punto? Entonces, elevamos los proyectos cada cierto tiempo y cada año se le asignaba a diferentes equipos. Y al final este proyecto terminó en un equipo, eh, pero que no se... estoy hablando del 2015, 2015. Y digamos que vamos a hacer un feedback button, o un botón de feedback. Entonces, ok, un feedback pensaron, ¿no? Un feedback del usuario va a ser, no sé, el nivel de satisfacción, que es, no sé, contento, triste, molesto, ¿no? Entonces, nada. Lo primero que vamos, tipo semáforo. Y ahora le voy a hacer zoom. Este es un wireframe de esa época. Y esto era, ok, vamos a hacer un feedback button con una carita totalmente predecible, ¿no? Entonces, de feliz a molesto, elijo un text field, un campo de texto, lo lleno, lo envío, listo, listo, esa fue la solución. Eh, nada, felizmente se cayó este proyecto y después, los meses después que lo retomamos, me llamó un equipo de otra área y hablé con un manager, después vino un VP de Estados Unidos con los que trabajamos acá en Lima y les hablé sobre Design Thinking, vamos a conversar, mira esto. Entonces le conté más o menos y nos dieron el proyecto. Éramos un desarrollador backend, yo soy desarrollador frontend también, y nada, entendimos primero que teníamos que medir una cosa que hoy en día es el oro digital, que es la data. Sí, entonces empezamos a mapear la data que, por ejemplo, el 80 o un poco más del 80% de personas que usaban el feedback button, básicamente lo usaban para quejarse. Entonces, digamos que hacer 5 caritas y tratar de ponerlo como un semáforo era, no resolvía mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, pusimos el feedback button a la derecha, eh, empezamos a entender, a iterar con 3 personas o con 3 sponsors, con customers, internal customers, clientes internos de la empresa, eh, que ellos querían, básicamente era poder capturar cualquier tipo de interfase, sea un portal, sea una aplicación, sea un sistema interno o externo, interno. Ellos querían poder hacerle un print. Empecé a hacer un research de todas las herramientas que había, a tratar de entender más portales de Verizon, y lo que ellos querían era básicamente hacer un print, capturar la pantalla, borrar data sensible, por ejemplo, si fuese data de bancos, cuentas bancarias, ¿no? Después enviarnos un pequeño mensaje con un disclosure de enviado y listo. Eso era todo. Entonces, ese es el principal proyecto, bueno, el primer proyectito, y ahora viene el proyecto que voy a tratar de correr. Eh, Cuando no se usa, esto fue un challenge el año pasado, ¿saben? Conversaciones con esta entidad financiera. Y, y el reto era romper una solución de ellos. Eh, nada, así es que yo dije, bueno, nunca he usado Yape, y no sé, al menos. Y vamos, su producto estrella. Entonces, todo empezó, me reuní con una usuaria de Yape, no de esta entidad bancaria,
Y entonces ella me ayudó a ver, como usuaria del BCP, de este banco y de esta aplicación, a ver cuál era, entender cuál era el problema, ¿no? Y tratar de usar esta aplicación que nunca la había usado, la había escuchado. Entonces, nada, todo surgió cuando ella venía de una fiesta con una amiga más y una de ellas no tenía plata y la otra chica tenía 100 soles y cuando estaban llegando, el taxista no tenía cambio, eran las casi 2:30 de la mañana y tuvieron que llamar, y es tal cual, no son ellas dos, pero ese es el tema, ¿no? Listo, entonces no me dieron ningún tipo y, y traté en 3 días era el reto. Entonces empecé a mapear datos de los clientes de Yape, todo lo que pude encontrar, la parte positiva. Empecé a ver, yo también veo, me enfoco mucho en lo que es seguridad tecnológica, entonces herramientas hay un montón. Entonces, por ejemplo, empecé a ver que esta aplicación eh, tenía un par de fallas mediums. Entonces, digamos que para la gente que sabemos de tecnología y de desarrollo, nunca podrías o deberías ir en vivo cuando tienes estos tipos de issues, porque tiene que ver con data sensible del banco. Esta presentación, al último, fui al Centro de Innovación de La Molina y lo presenté. Puntos, por ejemplo, ¿no? Soporte por Facebook Messenger, una de las cosas más hackeadas. Acceso a tus contactos de teléfono, otro tema. Bueno, eso no es nada malo, ¿no? Es como cuando nos preguntamos, cuando el producto es gratis, ¿cuál es la ganancia? Nada, es porque nosotros somos el producto, ¿no? Y una cosa muy simple, el 76% de aplicaciones móviles tienen una vulnerabilidad al menos. Entonces tuve que graficar, este es tal cual el escritorio donde estoy mostrándoles. Esta es esta persona que me ayudó, esta usuaria, entendí más o menos eh, todo lo que es un user personas para este proyecto. Y por ejemplo, me pidieron de que eh, grafique todo, tal cual como pienso. Entonces, a planear todo, la parte de qué operaciones tenía que hacer, la parte de qué metodologías y qué partes usar. Entonces, esta es la aplicación de hace 9 meses o 8. Entonces, me di cuenta muchas cosas, ¿no? Eh, Muy aparte, bueno, de lo lineal y que tenemos por acá. Registro y celular. Por ejemplo, cuando uno instala una aplicación y da los permisos que nadie lee, esos permisos están puedes leer a nivel mínimo de la batería o del equipo, ¿no? Entonces, digamos que si yo estoy eh, claro, ponte, ¿no? Y podría hacer una consulta de repente a Ociptel y traerme, ¿no? Por ejemplo, si ya instalé la aplicación, ¿por qué me pide el número? O sea, la aplicación debería ser inteligente y autocompletarme el número rápidamente, ¿no? Entonces, términos y condiciones, los términos y condiciones. Yo creo que no es una buena práctica. Eh, bueno, el código de confirmación, listo, después registrar los datos. Entonces, si yo había instalado la aplicación, ¿por qué no, si ya sé el número, por qué no puedo sacar el número si de repente estoy en un sistema operativo como Android, ¿no? Acá más adelante vamos a enumerar todo esto. Por ejemplo, en la parte de elegir banco. Y me confundí. Tengo que hacer un back, volver, o sea, XX la han usado algunos. Entonces, primero,
¿Qué pasaba en las funcionalidades? Primero que no recibía el código de validación siempre. No actualiza los últimos movimientos que yo hacía. Por ejemplo, hablando del 2020 con una aplicación, bueno, 2019, hablando de cualquier época del mundo, con tecnología, que no haga un refresh de cuando hacías un back, cuando te yapeaba. Por ejemplo, cuando por momentos, mm, eh, no sé, en este caso era de gama media y si quieres para todo el pueblo, tiene que ser lo más óptimo, ¿no? Eh, es sinceramente imperativo, necesario, para que después no hayan problemas y que la gente lo lea. Después, una cosa que es el ABC, cuando es una aplicación de finanzas bancaria o cualquiera, deshabilita el print screen, de verdad. 3, no uses el Facebook Messenger como soporte. Mejoras, no sé, autocompletar el número del móvil, autocompletar a través de un SMS, autocompletar DNI e email, facilitar el cambio de banco al agregar esto. Por ejemplo, si te confundes en entidades financieras o haces un depósito, me pasó hace poco que alguien depositó una gran cantidad de suma y se confundió un número y se lo envió a otra persona y esta persona tenía una deuda enorme. Y se fue la plata. Entonces, deshacer por 5. Eh, por ejemplo, el término de label 0.0000.00 es como que dile 0.000.01, 0.1, 0. Está cargando, no, o está deshabilitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuimos a un chifa y a un restaurante a cenar y las personas me prestaron, de 3 personas me prestaron 10 soles, cuando yo, yo las yapeo, se yapea, tengo que hacerlo manualmente, ¿ok? ¿Qué más? Nada, entonces aún se ha quedado un montón de deposits, tenía que grafiqué todo, tener los procesos, traer todo el tipo de data, qué servicios podían exponer, qué servicios puede consumir esta aplicación, ¿no? Y tratar de optimizar, llamémosle, sin decir innovar, una mejora definitivamente es, ¿no? Entonces, trataba de entender qué era, ¿no? Entonces, traté de entender dentro de este proceso de 3 días, tratar de volverme experto, sin ningún tipo de información, usando, aprendiendo, así tratar de entender el Customer Journey Map y todas estas herramientas que tiene Design Thinking, por ejemplo. Entonces, nada, yo trato de pensar inglés, así aprendo más, me gusta mucho. Empecé ya al tercer día, contra el tiempo, eso no es, pero ni sketching, creo. Y después ya poco a poco, listo, y nada, la propuesta no está ahí. La propuesta de hace 9 meses y que salió súper bien. Creo que no les gustó un poco, ya estamos con el tiempo, creo que no les gustó un poco lo que les dije. Pero nada, hay que ser totalmente sinceros y transparentes cuando uno encuentra algún tipo de mejora, ¿no? Y sobre todo que uno tiene que velar siempre por el usuario. Entonces, bueno, yo creo que ya no hay más tiempo. Alessandro, o si hay algún tiempo por ahí les puedo presentar algunas películas para que se inspiren. Wall Sí, claro. Street, 87, Charlie Sheen, gran actuación. Aló, Alessandro. Sí, Ángel, lo que podemos hacer, puedes desactivar tu cámara, porque ahorita la conexión está un poquito pesada.
y ¿Listo? podemos seguir continuar. Sí, Sí, tú nos indicas. listo. Ya está. Perfecto. ¿Se mejoró? Todo bien. Ya. Ahí, acá está el chat. Ya. Hola, buenas noches. Josefina. Hola, ¿qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por nada, tomarte un tiempo de tu valiosa vida y por estar acá. Eh, Yamila Lara, nada, gracias a ti, Yamila. Nada, si te registras en el curso o si no, igual, por ahí estamos en contacto. Gracias, de verdad. Pero no hay ningún tipo de pregunta. Entonces, mira, o si tienen algún tipo de pregunta, yo normal. Depende si es que, ¿cuánto tiempo tenemos por ahí, Alessandro? Sí, ya estamos terminando la presentación, Ángel. Tú nos indicas. Ya, sí, yo, nada, quiero agradecerles a todos por el tiempo. Este, eh, Creo que no hay mejor momento para tratar de innovar o innovar en esta comunidad, ¿no? No tratemos de cambiar el mundo, creo que tenemos que tratar de cambiar la comunidad, ¿no? En este momento o contexto pandémico, creo que tal vez el COVID-20 va a ser la indiferencia que tengamos eh, con nosotros mismos, ¿no? Y nosotros tenemos que ser esas personas de cambio que podamos diseñar una mejor sociedad a través de productos y servicios, a través de empresas que entreguen valor, ¿ok? Y que le hagan más fácil la vida a cada uno de nosotros. Entonces, nada, mi nombre es Ángel Pérez. Gracias, saludos para todas las personas que son de Perú, de Venezuela y todo Latam. Así que, gracias. Sí, bueno, como dicen acá, la innovación y reinventarse se creó para los valientes. Yo creo que eh, innovar es parte de un proceso de romper el status quo actual, ¿no? Entonces, innovar es hacer y no hay mejor y creo que el mundo seguirá cambiando y esperemos que para bien. ¿Qué más? Y una parte importante de la cual se nutre Design Thinking es entender el negocio, entender los objetivos del negocio. Otra parte importante de Design Thinking y donde me consta, por ejemplo, estuve en un proyecto para mi banco, me llamaron porque estaban en el quinto mes, estaban sacando la primera aplicación para customers finales, por fin, clientes de mi banco. Entonces ahí un poco el reto fue muy grande porque el target de las personas de mi banco como que no es muy tecnológico y está enfocado en microempresarios, o sea, pymes. Por ejemplo, los test de usuarios son súper importantes. Son las cosas más importantes que te va a llevar a
a definir el problema y después validar su requerimiento del negocio, cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de funcionalidad extraordinaria que se plantea a nivel de tecnología, ¿no? Si los usuarios o los clientes o las personas no entienden, por ejemplo, lo que es la palabra de evitar y o la mentalidad de cada usuario, qué es lo que ellos entienden por evitar, ¿no? O, por ejemplo, hacíamos sesiones con, poníamos un icono con el otro, ¿qué entiendes por este icono? ¿No? Es entenderlos y ser nosotros la voz de ese usuario, ¿no? Entonces, en estas pruebas de usuario que hicimos miles, entendimos muchas cosas. Y era un proceso iterativo, diario, constante, y entendiendo y ajustando, sobre todo, ajustando, porque digamos que un sprint o el trabajo día a día no es un cheque en blanco, y por arte de magia todo va a llevar eh, a entender, o hay que entender en qué en qué parte un proyecto. De repente es un proyecto de cero, es un proyecto nuevo, entonces es mucho más fuerte la etapa de investigación, de sumergirte, de exploración. Pero por ejemplo, si ya estás en un proceso cuando es la versión número 2 o la que sigue de algún tipo de proyecto o producto, entonces entender que ya hay cosas eh, medidas, hay cosas ya iteradas, y que también hay siempre un margen de mejora, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Algún tipo, entender que todo negocio debe estar al servicio. Gracias. Hasta la próxima. Listo, Ángel, creo que ya terminamos con el webinar, no hay más consultas, Listo. así que agradecemos Perfecto. tu participación Ya. y nada, invitamos otra vez a las personas que se han quedado a inscribirse en el curso, el link lo están ahí, lo pueden ver en el chat, o también pueden inscribirse por vía Facebook en nuestro fanpage de La Moneda, Centro de Capacitación. Nada, gracias a todos y gracias, Alessandro, por la oportunidad. Y nada, los espero a todos en este curso que empieza la próxima semana. Y nada, será un gusto conocerlos y poder trabajar de la mano con ustedes durante este curso. Gracias, Un Ángel. abrazo y buen fin de semana. A ti, Muchas gracias. gracias. Cuídense. Muchas gracias por su atención a todos, los esperamos. Hasta la próxima.